Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo Márquez Tizano, soy escritor, soy editor, soy profesor, di clases ahí en la Ibero precisamente de guionismo radiofónico y de literatura. Soy egresado de la Ibero en Ciencias de la Comunicación hace muchísimo tiempo, bueno, no tanto, pero... y también soy egresado de NYU, donde hice la maestría. Y actualmente curso un doctorado en literatura en la Universidad de Cornell. Esto es en Ítaca, Nueva York, el infierno blanco, ¿no? Con un frío del carajo. Estamos ahora justamente a menos 23 grados, así que bueno, ustedes dirán, ¿no? Pero igual lo tropical lo mantengo. Yo, además de, digamos, mi trabajo editorial, mi trabajo de la escritura, yo tengo una gran pasión por la radio, porque yo trabajé en la radio desde chico. Arranqué cuando iba en la prepa, hacía una radio por internet en casa, en el cuarto de un amigo. Nos juntábamos a poner música que nosotros no solíamos no escuchar en frecuencia modulada o en radios. Yo escuchaba, era adicto a escuchar en esa época Flor de Pasión, un programa que no sé si todavía lo haga, seguramente sí, Juan de Pablos, un locutor de Radio Nacional de España, que era tardísimo, porque imagínate que allá lo hacía a las 12 de la noche, entonces yo me levantaba como temprano a ponerlo por internet, ese internet de fierritos, y me volaba la cabeza lo que hacía. No era un locutor que tuviera esta voz así engolada como la tienen los locutores, o como te quieren hacer pretender que la tienen que tener los locutores, sino un tipo tartamudo, un señor que tenía unas joyas musicales y que transmitía cosas, te hacía sentir, que para mí es lo fundamental de la radio. Entonces, bueno, mi amigo y yo en su casa arrancamos con este programa por internet, que podían escuchar 50 personas al mismo tiempo, porque, bueno, era bastante limitado el ancho de banda y se saturaba rápido, bueno, pero nos iba bastante bien y, sobre todo, lo más importante, nos divertíamos. También en esa época comencé a reportear en ABC Radio, cuestiones más deportivas, era un trabajo más... un trabajo que complementaba económicamente, ¿no? Lo que hacía, pero bueno, me sirvió también para agarrar tablas, ¿no? Y sobre todo me orientó hacia algo, una de mis grandes pasiones, que es el boxeo, ¿no? Ahí comencé a trabajar en ello y bueno, es un tema que me ha acompañado tanto en esfuerzos editoriales como actualmente esfuerzos fílmicos también. Escribí el guión de una película que se llama Bayonetta, que es de boxeo. Y actualmente, bueno, pues mi tesis tiene que ver con boxeo, masculinidades y, bueno, guerra sucia latinoamericana, años 70, 80, ¿no? Y los textos literarios producidos en esa época. Bueno, pero bueno, no me voy a desviar más. También trabajé muchos años en Ibero 90.9. Como locutor, ¿no? de diversos espacios, cinefonía que hacía con mi camarada Baxter, Malasaña, que era un programa que hacía a diario a las 6 de la tarde, donde leía literatura, poesía, ponía música que también comúnmente no sonaba por la frecuencia modulada. Música mala para gente peor, era el eslogan. Y después hice SS en Uruguay en mi última etapa. Todo eso lo complementé con mi trabajo como guionista para la estación. Me encargaba de hacer la imagen escrita. No la primera la hizo Luis Humano, pero a partir de ahí, del segundo año, después del 2005, comencé yo a trabajar los guiones, ¿no? de la estación. Y luego, bueno, pues en contenidos. O sea, pasé de todo, como alumno, colaborador y como personal contratado, ¿no? Me apasionaba, sobre todo yo creo que la primera época, cuando el cuadrante estaba yermo, cuando termina Radioactivo, ¿no? Una estación mítica de los 90 en la Ciudad de México, queda un poco huérfano el espacio radiofónico y ahí pues aprovechamos para experimentar, ¿no? Para hacer, yo creo que una radio que no se había hecho y creo que no se ha vuelto a hacer, una radio que se preocupaba por los sonidos de la ciudad, por tener una música distinta, una propuesta crítica, ¿no? Muchas veces yo creo que a la radio le falta ensayar sobre la radio, ¿no? Nosotros procurábamos siempre que nuestra manera de hacer radio
tuviera que ver con pensar la radio, pensar el medio, y me parecía muy importante, sobre todo la experimentación, ¿no? Yo, de estudiante, no sé si todavía existan esas divisiones entre, había gente que se juntaba en el cubo y gente que se juntaba en la fuente. Y a pesar de que mis simpatías estaban obviamente con la gente de la fuente, yo me la pasaba en la estación. O sea, cualquier corte de clase estaba en la estación. En las tardes, todas me la pasaba en la estación. Las noches me la pasaba en la estación. No necesitábamos mucho. Cuando todos se iban, yo y, bueno, un buen grupo de amigos, gente que estábamos ahí tratando de hacer cosas, nos metíamos a las cabinas, a grabar, a estar pensando, a experimentar con la radio, que a mí me parece que por eso es noble, ¿no? Te permite un gran uso de recursos con muy poco, ¿no? Con sonidos, con la voz, con la música, y al mismo tiempo deja un gran margen para la imaginación, para que tú completes de alguna manera la experiencia, ¿no? Es una experiencia sensorial que está incompleta y que al final se recrea de manera distinta en cada escucha, ¿no? Cada escucha va completando cuando recibe estas resonancias. Bueno, eso es lo que lo hace especial. ¿Qué es lo que más me gusta de hacer radio? Hace muchos años que no hago. Pero bueno, pues cada vez que de pronto vuelvo a la Ciudad de México, porque también hace muchos años que no vivo en la Ciudad de México, antes de estar en Estados Unidos viví en Argentina, donde editaba Vice. Pero bueno, cada vez que vuelvo tengo todavía muchos amigos que siempre me invitan, porque para mí fue algo muy, hacer un programa, cualquier cosa, porque para mí fue muy significativo, ¿no? Me cifró en gran parte mis gustos, y sobre todo mi gusto por experimentar ahora en los terrenos en los que yo trabajo, que es la literatura, ¿no? Me parece que viene de mi trabajo en la radio, ¿no? Como estar buscando siempre, dándole la vuelta a las cosas, y eso lo aprendí ahí en Ibero 90.9, con Leti Santos, con Gaby Barquetín, con muchos amigos, ¿no? Oscar Haddad, Zaratustra Vázquez, mi amigo Enrique Beas, es decir, éramos Sara Herrera, que es profesora ahí, ¿no? Teníamos una banda de rock and roll también en esa época. Es decir, yo vivía ahí por la música, por la estación, por la literatura. Era una época muy linda. Eh, no había plata, no había lana, no había otra ambición que no fuera hacer cosas, ¿no? Producir materiales, contenido, eso no me gusta el término. Tampoco me gusta el de producir, ahora que lo pienso, pero bueno, pues sí, estábamos generando cosas. ¿Impone el micrófono? No. A ver, yo creo que ahora me impone más. Cuando era más chico, era más descarado, me daba lo mismo. Hizo que teníamos en la cabina un letrero que decía algo así como: no hable de lo que no sepa. Pero yo hablaba de lo que no sabía, y si no sabía me lo inventaba, y si no me lo inventaba, lo buscaba, investigaba. Ese programa que hacía Cinefonía, no sé si siga por ahí Jaime Ponce, pero bueno, Jaime Ponce confió en darle ese programa a dos chicos que tenían 18 años. Creo que ahora es imposible, ¿no? Que cuando entras tengas un programa de radio, pero bueno, en esa época Baxter y yo teníamos ese programa, y la verdad es que nos gustaba el cine, y veíamos cine, pero no habíamos visto nada, ¿no? Entonces fue una educación sentimental así, es decir, vamos a hacer un programa de Takeshi Kitano, man, he visto una película de Takeshi Kitano. Pues nos aventábamos en esa semana toda la filmografía, nos metíamos en el foro de cine, y todavía eran VHS los que tenían ahí en el cine. Entonces con VHS veía todas las películas. Greenaway, venga, todo Greenaway. Fellini, todo Fellini. Así que bueno, si no lo sabía y si no lo inventaba, nos documentábamos. Teníamos un apetito feroz, ¿no? Porque bueno, también nos daba vergüenza salir a decir cualquiera. Era una radio muy descarada, pero una radio que no valorábamos salir a decir pendejadas, ¿no? O sea, tratábamos de que al menos nuestras pendejadas estuvieran matizadas y tamizadas por cierto conocimiento, cierta ambición de hacer un contenido inteligente, ¿no? O sea, para mí esa radio donde sales a contar chistes con tus amigos, y además qué chistes, me parece medio
quédate en tu casa, ¿no? Es decir, siempre había una búsqueda más. ¿A quién le hablo cuando estoy atrás de un micrófono? Pues a mí, yo tengo una sensación similar a lo que me pasa cuando escribo. Yo creo que de ahí también lo tengo, es decir, no... Es una falta de respeto para la gran masa lectora o imaginarte a un lector, ¿no? Pero, o a un radioescucha, o pensar que le estás haciendo un servicio al... Porque es imposible, o sea, incluso suena demasiado grandilocuente, ¿no? Como que tú sepas quién te está escuchando y qué es lo que necesita. Pero sí está, digamos, la presencia de un hipotético escucha o de un hipotético lector, ¿no? Entonces, yo sí, al menos trabajo con esa idea de que hay alguien inominado, alguien desconocido, un misterio del otro lado, pero que hay una presencia. Y eso, de alguna manera, o sea, además... Bueno, el programa ese en uruguayo lo hacía con Pablo Duarte, pero Malasaña lo hacía completamente solo, ¿no? Era una especie de monólogo cuando no había entrevistas y, bueno, platicaba con ese otro ente ominoso. ¿Qué opino sobre la radio universitaria? Debe ser un laboratorio, debe de hacerla los universitarios. Estoy muy en contra de que haya gente profesional o profesional que esté en otros puestos que no sean los de guías, ¿no? O los de docentes. Y estoy también en contra de que los estudiantes, una vez que ha pasado también el tiempo de que estén ahí, se enquisten y se quieren hacer ahí los capos del lugar, ¿no? Dejen a la gente, las futuras generaciones todo el tiempo, porque tiene que ser un laboratorio, esto se tiene que ir renovando. Y todos tenemos un proceso y tenemos que dejarle siempre libre a la gente que viene. Porque no es tu radio, es una radio, la radio es de los radioescuchas, la radio es de la idea de universidad, de universalidad, de la idea de experimentación. ¿En qué es diferente a la radio comercial? En todo. Estuve también en WFM trabajando y es en todo. Aprovechen la radio universitaria, la radio experimental, la radio donde se puede jugar a hacer radio, porque es lo más importante, jugar. Divertirse con hacer radio. La radio comercial, pues, como lo dice su nombre, responde a intereses comerciales, mercantiles, compromisos, políticos. Es otra cosa. Ahí sí tienes una medida del rating, si no funciona te vas, no importa lo que estés haciendo. Acá sí hay un concepto detrás que es lo que sostiene la idea de esta radio. Por eso las radios educativas, las radios públicas, las radios universitarias, las radios comunitarias son tan importantes. Son lo que sostienen ¿no? La idea de libre pensamiento. Y eso es por lo que debemos pelear. Son las radios que tenemos que cuidar. Y si no están, hay que hacerlas. No, yo la verdad me cago un poco en las radios comerciales, no me interesan. No. O sea, ¿qué voy a estar escuchando? ¿Para que me vendas a Ricky Martin? ¿Para que me vendas boletos para no sé qué? ¿Para que me pongas la canción payolera que el tipo de la disquera está pagando? No, ya, somos demasiado clientes en todo para, además, voluntariamente estar escuchando ¿no? las ventas de alguien más. ¿Hay alguna diferencia entre la radio universitaria en México y en otros lugares del extranjero también hay radio universitaria? Y no me siento ya capacitado para responder eso, porque yo hace mucho tiempo que no vivo en México y hace mucho tiempo, la verdad, que no escucho Ibero ni ninguna otra radio universitaria. Pero yo sí creo que Ibero fue la primera radio universitaria que volteó a ver, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, la idea de College Radio, ¿no? Que es una radio hecha por alumnos con ciertas guías de docentes y de profesionales del medio. Eso fue, digamos, muy innovador, porque no existía, ¿no? O sea, Radio Ibero, cuando estaba ahí, una cosa de los alumnos, que rara vez se metían los profesores, evidentemente el nivel, cuando no tienes otros interlocutores, ¿no? Que ya han estado en los medios, pero que se interesan por un proyecto independiente, y no tienes también la guía, porque es importante, de ciertos académicos, gente interesante con el que puedas aprenderle cosas, chuparle cosas e intercambiar ideas, pues también se queda ahí como un poco en la inopia, ¿no?
Así que, bueno, en ese momento, hace mucho, Ibero 90.9 era una radio así. Luego tuvo cambios, luego coqueteó más con una radio comercial y la verdad, yo hace tiempo que no la escucho. La última vez que la escuché fue un horror. Lo que estaba unos días en la Ciudad de México y pasé y escuché unas cosas como que no entendía cómo, cómo se atrevían a decir ese tipo de barbaridades al aire. Pero bueno, no lo sé. ¿Cuál creo que es el futuro de la radio? Bueno, pues irá cambiando de formato, ¿no? Iremos cambiando la manera en que la escuchamos, la manera en la que la hacemos. Pero bueno, la radio, igual que la voz humana, igual que va a permanecer, ¿no? O sea, quizá ya no sea... Bueno, vieron que han cambiado, ya no necesitamos las antenitas, ya no necesitamos tal, hay radio digital, hay muchas más opciones. Podemos ir en el coche y escuchar una estación de Bulgaria, si me da la gana. Así que bueno, no creo que la radio se vaya a terminar pronto y eso me da un gran gusto. Requerirá de una nueva remediación considerando la importancia que hoy tienen las nuevas tecnologías. Yo lo que sí creo es que tenemos que pensar más en lo que hacemos, en la radio que hacemos, en las radios que queremos, ¿no? Muchas veces creo que por la naturaleza de la misma radio, ¿no? Que requiere contenidos todo el tiempo, que no para, que todo el tiempo hay que estar ahí, requiere mucha atención, muchas veces entras en un frenesí que te impide sentarte un poco y pensar lo que estás haciendo, y cómo cuestionas y cómo criticas al propio medio y cómo criticas lo que estás haciendo. Así que yo creo que eso es lo más importante de la radio, que nos detengamos a pensar, no por valores comerciales, no por rating, sino qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde se está yendo la radio. Es decir, la discusión sobre la radio tiene que estar ahí, ¿no? A mí, la literatura que más disfruto es la que se enfrenta desde su propia materia, ¿no? A los problemas de la literatura. Igual que el cine, ¿no? El cine ensaya, hay cine que ensaya sobre el cine, sobre la manera en que vemos, con la manera en que hacemos cine, desde el propio filme. Bueno, pues la radio tiene que ser lo mismo, ¿no? O sea, si entramos en una dinámica en la cual solo estamos ya a diario diciendo tonterías, para mantener una cadencia y porque se requiere llenar horas, pues la estamos cagando. Nada, bueno, muchísimas gracias por escuchar esto, creo que quedó larguísimo, a ver si lo pueden editar, y bueno, gracias, hasta luego.